no para que nos ganemos la salvación, sino tenemos que hacer buenas obras para que de esa manera manifestemos que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y para que los hombres vean nuestras buenas obras, para que la gente vea nuestras buenas obras y no nos glorifique a nosotros, no nos exalte a nosotros, sino que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Y qué mayor honra, qué mayor placer deberíamos nosotros de tener, saber que nuestro Padre Celestial es honrado, es glorificado. Así de que, hermanos, es una forma también de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que está sobre todo nombre, al que se sujetan, como dicen los salmos, los vientos de la tempestad, al que se sujetan aún los mismos demonios, al que está sujeto también lo que es los gobiernos, las naciones, aunque a veces no lo vemos así, no lo notamos así, pero la Escritura nos enseña, nos dice que Él es el Rey de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así de que es Dios el Rey de reyes y Señor de señores, quien tiene autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y bien, hermanos, ya que estamos empezando a hablar sobre los salmos, estamos hablando sobre los salmos, hoy vamos a estudiar el Salmo número 82. Salmo número 82. Voy a pedir que busquen en sus Biblias este salmo y le voy a dar lectura en voz alta al Salmo número 82. Dice así la palabra del Señor. El Salmo número 82 es un salmo escrito por Asaf, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres un juez justo, porque tú, Señor, no te corrompes, porque tú eres santo, santo, santo. Y tu trono, Señor, está fundado, está cimentado en la justicia y en la verdad. Y sabemos que un día tú vas a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también sabemos que tú estás juzgando también sobre la tierra. Tus ojos ven, tus párpados examinan, dices en tu palabra, para juzgar a los hijos de los hombres. Por eso en esta hora, Señor, nos unimos al clamor de pueblos, de naciones, de gentes que están clamando por justicia, que están clamando por paz. Te pedimos, Señor, que tú eres el príncipe de paz, traigas paz a nuestro mundo, traigas paz a nuestro planeta. Pero también sabemos, Señor, que no puede haber paz si hay injusticia, si hay maldad, si hay pecado, si hay mentira. Y por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu de verdad, que tu Espíritu Santo se mueva sobre la faz de la tierra y pueda traer también verdad, pueda traer justicia, pueda traer santidad
primeramente sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, pero también sobre las demás naciones, Señor, porque sabemos que si no fuese por ti, estaríamos peor de lo que estamos. Pero gracias por tu misericordia, gracias por tu providencia, Señor, que tiene cuidado de nosotros, de tal manera que no cae una avecilla a tierra si tú así no lo quieres. Por eso, Señor, en esta hora queremos rogarte que tú nos hables a través de tu palabra a cada uno de nosotros, pero que esta palabra también, Señor, sea conocida y sea proclamada aún entre las personas que están en autoridad, ante los jueces de la tierra, para que te reconozcan a ti como el juez supremo y puedan también ellos actuar con equidad, con justicia, porque para eso han sido puestos por ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es muy notorio que en los últimos tiempos vemos marchas, vemos manifestaciones, grupos de personas que están reclamando justicia, que quieren ser escuchadas por nuestras autoridades. Y es que hay injusticia, definitivamente no podemos negarlo. Y eso no es de ahora, hermanos. Así ha sido desde que el pecado entró en el mundo, desde que el pecado entró en la humanidad, también juntamente con el pecado vienen las manifestaciones como la injusticia, por ejemplo. Así de que no es raro, no es extraño ver que la gente clame por justicia, reclame justicia. Pero en este salmo, hermanos, es Dios mismo quien está demandando justicia. Por eso nuestro tema de ahora es la demanda de justicia de parte de Dios. Y en este salmo queda claro en primer lugar que Dios es el juez de jueces, que Él es el rey de reyes, que Él es el Señor de señores. Dice el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí hay dos interpretaciones. La primera es que dicen que Dios es el Dios de dioses, que Él está por encima de los demás dioses de las naciones, y que los demás dioses son ídolos. Sí, es cierto esto. Pero en el contexto nos damos cuenta que aquí se está refiriendo no a los dioses, no a los ídolos de las naciones paganas, sino se está refiriendo a los jueces, a las autoridades, a los que tienen una posición de autoridad, que Dios los ha colocado en esa posición de autoridad. Y deja claro el salmista que es Dios quien está en medio del consejo, en medio de la autoridad. Es más, toda autoridad emana de Él. Toda autoridad aquí sobre la tierra procede de Él. Es una autoridad delegada. Los reyes, los gobernantes, los presidentes sí tienen autoridad, pero esa autoridad es delegada de parte de Dios. Y Dios los ha colocado en esa posición y ellos debían estar conscientes de que van a rendir cuentas al juez de jueces, al rey de reyes, al Señor de señores. En cada nación hay una Suprema Corte, integrada, se supone, por jueces selectos. No cualquiera puede ocupar un lugar en la Suprema Corte. Se requiere experiencia, se requiere preparación, pero sobre todo se requiere buen testimonio, buenas referencias de que son personas íntegras. Pero hay alguien que está por encima de todas esas personas, en el cual no hay ni sombra de variación, como dice la Escritura. En Él solamente hay verdad, en Él solamente hay santidad. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A Dios mismo. Por eso dice el salmista, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y aquí tenemos que
ir a lo que dice en Romanos capítulo 13. Nosotros como iglesia presbiteriana reformada reconocemos que nuestras autoridades han sido puestas por Dios y que por eso les estamos sujetos. Dice en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 6, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un comentario. Ese es el plan de Dios para las autoridades. Esta es la voluntad de Dios para las autoridades. Así debiera ser, que las autoridades están para hacer lo bueno, para servir, para cuidar del pueblo, para servir al pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, es servidor de Dios primeramente, y luego en su servicio a Dios debe servir al pueblo. Pero vemos lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la práctica, lo que vemos. Nuestras autoridades en lugar, y no todas, pero la mayoría, en lugar de servir al pueblo, se sirven del pueblo. En lugar de velar por el bien del pueblo, tristemente muchos de ellos están metidos con aquellos grupos delictivos que perjudican al pueblo. Dice aquí, si hacen lo malo, debieras temer a la autoridad. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? La gente buena le tiene miedo a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no ha cumplido con la voluntad de Dios, no ha cumplido con el propósito de Dios. Y quiero decir que Dios va a demandarles, Dios va a pedir cuentas a esas autoridades. Deben recordar, porque aquí lo dice la palabra, que ellos son servidores de Dios y que han sido puestos por Dios para bien del pueblo, para bien tuyo. Por eso dice, es necesario estarles sujetos. Versículo 5, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. Sí, Dios quiere que pagues tus impuestos, pero que estos impuestos que tú pagas sean bien utilizados, que no sean malversados, que no sean embolsados, o que no sean llevados a las cuentas particulares de los servidores públicos, sino que esos recursos sean encausados para bien del pueblo, para mejoras del pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Para eso Dios estableció autoridades. Así de que vuelvo entonces a decir que aquí el Salmo 82 está hablando acerca de los jueces, de las autoridades que Dios ha establecido. Y por eso dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, en medio de los jueces juzga, en medio de los príncipes juzga. Él tiene autoridad, Él es la máxima autoridad, Él es el jefe supremo. En nuestro país se dice que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el señor presidente. Y sí, hablando en términos de nación, de país, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero por encima de estos jefes supremos de cada nación está el jefe supremo, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Yahvé Shabaot, como algunos lo pronuncian, Jehová de los ejércitos. Él es el que está por encima de los gobiernos, de los reyes, de los príncipes, de los presidentes,
de las autoridades que hay en este mundo. Muchos quizás no estén conscientes de ello, pero nosotros sí. Y cuando tengamos oportunidad, tenemos que hacérselo saber, que esa autoridad que ellos tienen es una autoridad delegada de parte de Dios. Y Jesús mismo lo declaró allá en Juan 19. Por favor, busquen en sus Biblias, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, cuando Jesús es llevado ante Pilato y Pilato le exige que le conteste, que le diga si Él es el Cristo, si Él es el Rey de los judíos, como lo acusaban o no. Y dice ahí en el capítulo 19, versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba, dice el Señor Jesús. Aquí deja claro entonces que toda autoridad viene de arriba, que no hay autoridad inmanente, que si nosotros respetamos las autoridades es porque consideramos que Dios las ha puesto, pero que esas autoridades tienen la responsabilidad de obedecer a Dios, porque son servidores de Dios, y que estamos conscientes de ello y por eso pagamos nuestros impuestos, para que ellos puedan hacer su trabajo. Sí, la misma Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y sí, los servidores públicos son dignos de su salario. Y sí, tener un buen sueldo, ¿por qué no? Pero que no sea un sueldo exorbitante comparado con el sueldo de los trabajadores, de los obreros. Eso también, qué triste es ver que quienes están allá en autoridad tienen unos sueldazos arriba de 100,000 pesos al mes, y un obrero apenas ganando, ¿qué? 8,000, 6,000 pesos al mes. O sea, esa gran brecha que hay, eso es injusticia. Sí, son dignos de su salario, un salario digno. El trabajador, el obrero debe tener un salario digno, y son las autoridades los que deben de... Que el otro día estaba leyendo algo, cómo establecieron el salario mínimo. Y usted ha escuchado cómo hay quienes dicen: no, yo sí podría vivir con el salario mínimo. ¿De veras? ¿Cuánto estás ganando? No saben a veces ni lo que dicen. Pero Dios está viendo. Él sabe lo que está pasando. Y vamos a ver entonces cómo es Dios mismo quien está reclamando, demandándole a los jueces que actúen con justicia. Por eso en el versículo 2 al 4 tenemos el reclamo de parte de Dios a los jueces y a los que están en autoridad. Veamos en qué términos lo hace Dios ahí en el Salmo 82. Versículo 2 al 4. Dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿Cuántos hombres y mujeres están presos injustamente, siendo inocentes? ¿Y cuántos delincuentes están libres? Esa es la realidad. Por eso Dios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos, que se hace el pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a cambiar la situación? Creemos, ¿verdad?, que han cambiado algunas cosas, gracias a Dios, pero todavía hay mucho por hacer.
pero podemos nosotros ver cómo Dios utiliza a personas para hacer estos cambios. Y tú mismo puedes ser un factor de cambio. Tenemos que empezar por nosotros mismos, a cambiar nosotros. Porque a veces queremos que los demás cambien, que el mundo cambie, que la nación cambie, pero tú estás cambiando, estás mejorando, estás practicando la equidad, la justicia, la honestidad, la transparencia. ¿Quieres que tus gobernantes sean transparentes? ¿Tú eres transparente como esposo, como esposa, como hijo, como padre? Tenemos que empezar entonces por nosotros. Porque México somos nosotros, tú eres México. Y si queremos que México cambie, tenemos que cambiar nosotros, los individuos, las personas. Dios, desde tiempos antiguos, a través de sus profetas, denunciaba la injusticia de su pueblo y de las demás naciones también. Pero en este caso, hermanos, vamos a pensar más en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Porque Él dice también en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se volvieran de sus malos caminos, si buscan mi rostro, entonces yo voy a oír desde los cielos, y voy a perdonar sus pecados, y voy a sanar su tierra, dice el Señor. Pero Él quiere que primero sea su pueblo. Por eso, a través de sus profetas, Él llamaba una y otra vez a su pueblo a practicar la justicia. Para ello nada más voy a leer algunos pasajes brevemente, como Isaías 1:23, por ejemplo. Dice Isaías 1:23: tus príncipes, está hablándole aquí a Judá, está hablándole específicamente a Jerusalén, aquella ciudad donde Dios había prometido manifestarse, donde Él prometió estar, impartir su justicia a la nación y a las demás naciones. Vean lo que dice Dios a través de su profeta Isaías, hablando a Judá, hablando a Jerusalén. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Dice compañeros de ladrones. ¿Les suena esto? ¿Será que eso pasa en nuestro país? Que hay autoridades que se hacen una con los ladrones, con los secuestradores, con los narcotraficantes, con los que trafican armas, con los que trafican personas. O eso ya quedó en el pasado. Dice también aquí en el capítulo 10 de Isaías, versículo 1 y 2, Isaías 10, 1 y 2, dice de la siguiente manera: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dice, ay. Ese ay implica ay de ustedes. Ni se imaginan lo que les espera. Y es que, hermanos, a veces el pueblo se desanima y dice, ¿cómo es posible? Mira cuánto ha robado y cómo anda y dónde está. Y algunos dicen, ¿cómo Dios permite eso? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? A veces Dios, hermanos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, está permitiendo esto. También porque a veces nosotros como nación hemos dado lugar a ello. Cuando se nos da la oportunidad de ir a votar, simplemente no vamos a votar. ¿Para qué? Al fin de cuentas se hace lo que los que están arriba dicen. Eso se hace. ¿Para qué voto?
esa apatía, esa indiferencia. Cumplamos nuestra responsabilidad cuando tenemos ese privilegio de ir a votar, vayamos a votar. Tú cumples con tu responsabilidad como ciudadano, como ciudadana, de ejercer tu derecho al voto, tu privilegio al voto. Que lo que hagan con tu voto o que si no, eso ya es problema de ellos. Tú cumpliste. Y en determinado momento puedes exigir, puedes demandar que se respete tu voto. Pero si ni fuiste a votar, ¿cómo vas a exigir? Por eso aquí dice que hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y también en Jeremías, hay casi en todos los profetas, pero escogí nada más estos pasajes. En Jeremías capítulo 5, versículo 27 al 31. Jeremías 5, 27 al 31. Dice: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Yo agregaría ahí que como una jaula llena de cuervos. Así, sus casas están llenas de engaños. Así se han hecho grandes y ricos a costa de sobornos, a costa de robar. Sigue diciendo: se engordaron y se pusieron lustrosos. Eso nos recuerda a algunos servidores públicos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, dice el Señor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Aquí se dice: se confabuló iglesia y Estado. Líderes religiosos se confabularon con los que han pisoteado el país, la nación. Se han hecho en contubernio. Por eso está diciendo: y los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Es lo más terrible, hermanos, que el pueblo lo permitía, que el pueblo estaba de acuerdo. Hay un dicho por ahí, que el pueblo tiene las autoridades que se merecen, los líderes que se merecen. A veces duele eso, pero de verdad a veces nosotros mismos hemos permitido. Gente que todavía se jacta y dice: sí, yo robé poquito, sí, robé poquito. Y la gente los elige solamente porque robaron poquito. Dice: y mi pueblo lo quiso, dice el Señor. Así es que eso es lo más terrible, hermanos, que el pueblo caiga en ese conformismo. Que se confabulen, que hagan contubernio, ¿verdad? Los líderes religiosos, juntamente con aquellos que están explotando al país, a la nación. Los profetas, menciona aquí, los sacerdotes. En lugar de declarar la voluntad de Dios, en lugar de denunciar el pecado, el latrocinio, la injusticia, se confabulaban con ellos. ¿Para qué? Para también recibir los beneficios, para engordarse juntamente con ellos, para engrosar sus riquezas, sus posesiones, ahora diríamos sus cuentas bancarias.
los apapachan. A veces hasta van a orar por ellos. Yo recuerdo cuando en la alianza de pastores nos decían, vamos a ir a orar por X, por Y. Y una vez fui y ahí estamos orando. Sí, yo creo que tenemos que orar por nuestras autoridades porque la Biblia lo ordena. Pero a veces no es necesario que tú vayas hasta allá a estar delante de Él, porque muchas de esas autoridades a veces nomás te ven así, como que te ven así, casi diciendo lambiscón. Podemos orar desde tu casa. Ora por nuestra presidenta municipal, ora por nuestra gobernadora, ora por nuestro presidente. Claro que sí, tenemos que hacerlo. Pero hay quienes quieren quedar bien yendo con ellos. Ahora, si Dios les ha sentido eso y quieren llevar una exhortación, quieren hacerle llegar una palabra de parte de Dios, adelante, que lo hagan. Pero si es solamente nomás para quedar bien, para que mañana o pasado que yo necesite algo, pueda recurrir a Él, que se acuerde que yo fui a orar por Él. Si ese es tu propósito, estás mal. Tú debes de ir a orar por Él o orar por Él. ¿Por qué? Porque sabes que necesita de Dios, porque sabes que necesita que Dios le dirija, le dé sabiduría y le dé valor para cumplir con su responsabilidad, con su trabajo, para que no caiga bajo el juicio de Dios, porque hay de aquellos, dice el Señor, que dictan leyes injustas, que no defienden la causa del pobre, que no defienden a la viuda, al huérfano, sino que por el contrario los despojan de sus bienes. Dios, hermanos, está viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo. Porque la justicia y la verdad son el fundamento de su trono y debieran ser también el fundamento de toda nación, de toda sociedad. Dice el versículo 5, volviendo al Salmo 82, versículo 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Hermanos, cuando no hay justicia, cuando no hay equidad, cuando hay solamente mentira, las naciones se hunden, las sociedades se hunden. Hay quienes se refieren a Estados Unidos ya no como Estados Unidos, sino como Estados hundidos. Y es cierto. Se va a seguir hundiendo más y más. Y no necesita uno ser profeta, ni necesita uno ser adivino. La Biblia lo dice. Cuando el hombre deja a Dios, cuando una nación deja a Dios, lo que le espera es la ruina. De verdad, hermanos. Es lo que le espera a una nación, es lo que le espera a una ciudad, es lo que le espera a una familia, es lo que le espera a un individuo cuando deja a Dios. Dice en Proverbios 14:34, la justicia, oigan bien, la justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación, ¿no? Una nación justa, un gobierno justo, engrandece a la nación. Va a ser una nación grande, una nación próspera, va a ser una nación que sea una potencia. ¿Por qué México no ha llegado a ser una potencia, hermanos, teniendo tantos recursos? ¿Por qué? Porque no se ha administrado correctamente la riqueza. Porque muchos se han apropiado de los recursos naturales de México. México tiene tantos recursos naturales. Dios ha bendecido tanto a nuestro país, a nuestra nación. Pero hermanos, tristemente,
ha habido mucho latrocinio, mucho despojo. La justicia engrandece a las naciones, mas el pecado, dice, es afrenta de las naciones, es vergüenza de las naciones, es un retroceso para las naciones. Así que también una de las causas por las que nuestro país no es una potencia mundial también ha sido la idolatría. Sí, la idolatría hace que las naciones retrocedan. Tanta superstición, tanta superchería, tanta brujería que hay en nuestro país. Todo eso está frenando para que nuestro país crezca, para que nuestro país de veras se llegue a constituir en una potencia, por lo menos aquí a nivel Latinoamérica. Sí, yo he escuchado por ahí que dicen que México ahorita va a la vanguardia comparado con los demás países de Centroamérica y aún de Sudamérica. Qué bueno, gracias a Dios. Pero México podría ir todavía más adelante. Y creemos, confiando en el Señor, que así va a ser. Si tú y yo, en donde estamos, nos comprometemos con Dios también y oramos por nuestras autoridades en lugar de criticarlas, porque qué fácil es criticar y decir que esto y que el otro. En lugar de criticarlas, vamos a orar y van a ver cómo Dios se va a encargar de mover a quien tenga que mover. Dios ya ha dictado sentencia en contra de esos jueces y gobernantes injustos. Pensamos, ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir esto? Dice el versículo 6 y 7 del Salmo 82. Es Dios quien está hablando. Y vean lo que dice. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Sí, estar en autoridad es un privilegio, a tal grado que dice Dios, ustedes son dioses, como dioses. Ustedes son hijos del Altísimo. Otra vez mencionaba yo al principio de quienes están hablando, que aquí está hablando de ángeles, está hablando de potestades espirituales, de dioses, de ídolos. Pero no, yo creo que está dirigiéndose a aquellos que están en autoridad y Dios le está diciendo, sí, yo te he puesto en autoridad, te he engrandecido. Y hermano, no tenemos que ir lejos, ahí tenemos en la Biblia a Faraón. Dios dice, yo te he puesto, Dios le dice, yo te he puesto para manifestar en ti mi poder. Así dice de Faraón. Y de Nabucodonosor, ¿qué dice? Lo mismo. Dios lo utilizó para disciplinar a su pueblo, para llevar cautivo a su pueblo. Y cuando Nabucodonosor se sintió muy grande, ¿verdad? Y pensó que todo lo que tenía era por él, ¿qué pasó? Enloqueció. Dios le quitó la razón y se volvió como una bestia salvaje. Su pelo le creció, sus uñas le crecieron. Tuvieron que sujetarlo como una bestia. Y dice, y aún el rocío del cielo cayó sobre su cabeza. Y así permaneció mientras llegó el punto en que Dios tuvo misericordia de él y lo hizo entender, y él reaccionó. Y Dios lo restituyó nuevamente en autoridad, y él sacó un edicto y dijo, solamente Jehová debe ser adorado, porque Jehová es el Dios de los dioses. Pero tuvo que pasar por ese proceso, entender
que estaba donde estaba era porque Dios lo había colocado ahí. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Ustedes son dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero van a morir como hombres, como cualquier otro hombre, como cualquier otro de los príncipes. Vas a caer. Y hermanos, de verdad, ¿de qué les sirve a esa gente acumular tanta riqueza? Es triste y a lo mejor es muy sonado por ahí. Por ejemplo, que uno de los hombres más ricos del mundo, su hija no quiere nada con él. Y ese es solamente un ejemplo sonado, como dice, escandaloso, ¿verdad? Pero esa es la situación que viven muchísimos ricos, millonarios, multimillonarios, tendrán mucho dinero, pero familias fragmentadas. Sus hijos, sus hijas no quieren nada con ellos. Si quieren su dinero, dame, pero contigo no quiero nada. Y se van a morir como hombres, como cualquiera. Y el día en que mueren, hermanos, ¿qué se llevan? Nada. Por ahí han subido en internet y dicen, yo no he visto una carroza seguido por un camión de mudanzas. No he visto una carroza fúnebre. Usted sí ha visto una carroza fúnebre y que atrás vaya carros de mudanza. Porque cuando alguien se muere, no se lleva nada de lo que ha acumulado. Todos sus millones y trillones de pesos o de dólares se quedan. Todos sus perfumes y zapatos y todo lo que acumuló se queda. Y apenas se lleva, como dicen por ahí, lo que lleva puesto. Y a fin de cuentas eso se va a volver polvo. Vosotros sois dioses, dice el Señor, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios ya ha juzgado y ha dictado sentencia. Eso que lo sepan las autoridades, que creen que se salen con la suya y que nada pasa, y algunos hasta se jactan. Tengan cuidado. Ay, dice el Señor, ay de ustedes, dice el Señor. Por último, como el hombre no está implementando la justicia que Dios quiere, va a llegar el momento en que Dios mismo va a intervenir directamente. En que Dios va a decirle, ¿sabe qué? Quítense. Ahora soy yo quien va a juzgar. Dice el versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra. Señor, si estos jueces, si no están haciendo lo que tú quieres, cuál es tu voluntad, Señor, quítalos. Es lo que está diciendo el salmista. Quítalos y ven a juzgar tú. No está diciendo, quítalos y me voy a poner yo para juzgar porque yo voy a hacer mejor el trabajo. Señor, ven tú a juzgar. Se necesita pues un juez que no se deje sobornar, un juez que no sea, como dicen por ahí, objeto de compadrazgos, que no admita cohecho, que no se venda. Eso es lo que Dios quiere de sus jueces. Y como ve que están sucediendo muchas cosas que están en contra de su voluntad, dice el salmista como un clamor, levántate, oh Dios, ven tú a juzgar la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Quién es el Señor de todas las naciones? Dios. ¿Y quién es el que va a juzgar? Dios. Y un día todas las naciones estarán reunidas delante de Él. Dice, y Él va a apartar las ovejas de los cabritos. Así como
el pastor aparta las ovejas de los cabritos, el Señor va a apartar las ovejas de los cabritos. Y sabemos en el contexto qué significa eso. ¿Quiénes representan los cabritos? Aquellos que no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y sus ovejas son aquellos que oyeron su voz y le siguieron y creyeron en él. Y a ellos les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Vengan y tomen posesión del reino que mi Padre les preparó desde antes de la fundación del mundo. Así es que, hermanos, tenemos que desde ahora escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Él. Y esto es para todos, tanto para los que están en eminencia, en autoridad, como nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte también, que agrade a Dios, que honre a Dios. Amén. Que así sea, mis amados hermanos.